Hola, ¿qué tal? Hoy voy a entrevistar en directo a Isabel Parrish y Andrés Astacio, que hace poco sacaron novela con Match Stories. La novela se titula De postales y pasteles y vamos a hablar sobre escribir una novela a cuatro manos y sobre el subgénero de la rom-com. Voy a invitarles ahora, ya me están saludando. A ver, lo voy a invitar. Aquí. Hola a todos, gracias por estar aquí. Hola Hola, Isabel, ¿qué ¿qué tal tal? estás? Es que te voy a hacer más para atrás, que no se me ve, que se me corta. Voy a Hola. explicar. Hola. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien, muy con ganas de estar aquí, la verdad. Oye, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me hace muchísima ilusión que hayáis venido, de hecho, ¿eh? Ay, qué bien. Antes que nada, quería que vosotros mismos, si podíais, me podíais definir un poco el subgénero de la rom-com, porque vuestra novela de postales y pasteles es una rom-com. Bueno, yo creo que una rom-com, a ver, nosotros tampoco somos súper especialistas aquí, ¿no? Al final los géneros son como muy, cada uno también los entiende a su manera. Para mí una rom-com al final es esa novela que mezcla, obviamente, el género de la comedia y el romance. Para mí la diferencia principal que hay con una novela romántica habitual es que yo creo que la parte de comedia tiene que ser mayor que la romántica y que es parte de la gracia, ¿no? Que realmente te haga reír y tenga esos momentos de humor y cómicos. Y bueno, luego pues elementos del romance, ¿no? Al final tiene que haber una trama de amor que sea la principal de la historia y dentro de esta pues yo creo que se sostenga en base de gags de humor y momentos que Sí. te hagan pasar todo bien, o sea, y que sea sobre todo alegre. Yo te digo, yo soy súper fan de la rom-com y de hecho me empecé a leer los primeros capítulos de vuestra novela y me impactaron un montón porque son muy graciosos y me encanta el tira y afloja que tienen los dos protagonistas. Me hizo muchísima gracia. Ay, qué ilusión. Sí, no, en serio. Luego voy a hablar un poco, preguntar un poco por la novela, pero antes de meternos con la novela, también quería saber, vale, ahora mismo la rom-com, me refiero, antiguamente la rom-com en los años 90 y en los 2000 era cuando más en auge estaba, ¿no? Ya sabemos, Jennifer López lo petaba y tal. Y ahora es verdad que estamos viendo subgéneros como el romantasy y como, yo qué sé, el dark romance, que a lo mejor están teniendo más tirón. ¿Vosotros creéis que todavía la rom-com tiene hueco y por qué elegisteis hacer una novela rom-com? Yo creo que siempre se ha tenido como un poco de estigma la rom-com, porque bueno, el tema de que romance y encima es como que parece que hacer comedia es hacer como si no hicieras nada realmente. Y sí, como que se suele desprestigiar bastante, creo, por gente a lo mejor que no conoce tanto el género y demás, cuando en mi opinión creo que es casi más complicado hacer reír que hacer llorar, porque cada uno tiene Total. además un humor súper diferente, puedes no encajar con la comedia que se haga en particular. Y yo creo que estamos viendo también un poco como un renacimiento del romance en general, que la gente lo está empezando a valorar más. Surgen géneros como el romantasy, el dark romance, la rom-com también está volviendo con autoras como Ellie Hazelwood, por ejemplo, que lo está petando. Sí. Entonces, yo creo que sí que estamos viviendo un poco ese momento de volver a abrazarlo y de volver a escribirlo. Y entonces, en particular, lo decidimos escribir porque como la novela surgió un poco de improvisado, conversación entre amigos y entre risas, y siempre estamos todos un poco de risas siempre, pues fue un poco como que encajaba muy bien con lo que nos apetecía escribir, además un poco como para despejarnos de proyectos un poquito más, como más densos en cierto aspecto. Claro. A ver, yo también estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? De que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Es mucho más difícil. ¿Vosotros sois amigos desde antes o os unieron el libro? ¿Os unió el libro? No, no, o sea, somos amigos desde hace un montón, ya no sé ni cuánto, pero desde hace un montón. O sea, escribirlo fue como un poco esa parte de, bueno, pues al final te llevas muy bien con una persona. Yo creo que siempre comentas esto de, ay, deberíamos hacer una historia juntos. Y de hecho con Isa siempre fluyen muy bien las ideas y siempre como que empezamos a soltar disparates y el otro se lo sigue en plan, lejos de decir, esto no tiene sentido, el otro como que sigue en plan, buah, sí, también podríamos hacer esto. Y un poco esa dinámica fue la que hizo que naciera esta novela. Es que a mí me llama mucha atención que decidierais hacer esta novela juntos en vez de cada uno por vuestro lado, porque me parece que a veces escribir una novela, dos autores, y más si tenéis una amistad del pasado, es casi a veces como a lo mejor montar una empresa, a ver si os vais a pelear, pero veo que no, que tenéis un montón de dinámica y lo tuvisteis súper claro. Yo creo que es que hay que encajar como muy bien con la otra persona y, por ejemplo, en nuestro caso es que tenemos como una visión de ver las historias de forma muy parecida y también como la confianza suficiente
para decir lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Entonces, también si eres una persona igual que le da pues cosa trabajar con alguien en este aspecto, no decir, ay, pues si escribo un capítulo que no me gusta, no se lo voy a decir porque igual se enfada, eso también hace que tú como autor te limites mucho y en este caso, como decimos tanto lo bueno como lo malo, trabajamos muy bien, pues hacía que fuera todo como muy sencillo el proceso en sí. Claro, es que eso te iba a decir, porque yo cuando empecé a ver que había novelas, que es bastante común, de hecho ahora, Nicolas Sparks, lo he dicho mal, Nicolas Sparks, el del diario de Noah, va a sacar Sí. en noviembre una novela que ha escrito con el director del Sexto Sentido. O sea, me parece súper impactante, sí, sí. Y pienso siempre como que escribir una novela a cuatro manos tiene que ser, en verdad, mucho mejor que escribir a una persona porque dos cabezas piensan mejor que una. Pero me imagino que hay una problemática a la hora de cómo os organizabais y, por ejemplo, si teníais algún conflicto en plan, pues yo no quiero que tire por ahí la novela, ¿cómo lo solucionabais? En plan, ¿lo echabas de suerte o qué hacíais? A ver, yo creo que por lo general lo bueno que hemos tenido es que solemos tirar un poco y remar en la misma dirección y sin un poco simplemente hacemos intercambio de ideas. A ver, es verdad que nos gusta mucho jugar a esta dinámica de la patata caliente al final, como nos organizamos de tal forma de que cada uno narra un personaje. Nos gusta mucho jugar a que cada personaje tome un poco sus acciones y luego el otro las siga, ¿sabes? Y así es como terminar un capítulo como a ti te apetezca y que el otro luego lo tenga que leer y diga, vale, a ver cómo cojo yo esto y le doy sentido ahora, ¿no? Pero igualmente yo creo que también si había algún punto en el que a lo mejor teníamos ideas dispares, simplemente era valorarlas, comentarlas, ver qué era lo más lógico y mejor para la novela, o muchas veces simplemente decir, mira, pues tiramos con esto y luego pues lo valoramos en correcciones. Pero era un proceso muy fácil porque al final yo creo que en nuestro caso sí que es verdad que escribir solo tiene la ventaja de que no tienes que lidiar con nadie, todas las decisiones las tomas tú solo, pero también creo que hacerlo entre dos personas, en este caso fue muy divertido, fue muy dinámico, fue algo que nos hizo escribir la novela, pues yo creo que en tiempo récord, porque los dos Sí, nos eso lo también estábamos quería pasando genial. preguntar, pero sí, sí, perdón. Nada, eso, que fue en plan pasárnoslo muy bien y yo creo que fue realmente tomarnos la escritura no solo como un hobby o un trabajo también, sino como algo realmente muy divertido en donde pasábamos muchas horas porque nos estábamos divirtiendo con esta dinámica. Vale. ¿Cuánto tardasteis en escribirla? Yo creo que un mes y medio o así. Sí, Es que la cosa es que se nos fue un poco la pinza porque tenemos, como dice antes, la dinámica de la patata caliente. Entonces, esto generaba mucho pique de, ay, me la has dejado así, pues te voy a responder con un capítulo. Sí, pues yo te respondo con otro. Entonces, igual había un fin de semana que si ninguno tenía muchos planes, igual escribíamos entre los dos 10.000 palabras y eso hacía pues que al final se avance muy rápido porque somos dos. Claro, qué fuerte. Pero vosotros, me refiero, sois autores mapas, es decir, porque me imagino que ya si sois dos autores tenéis que tener un poco de organización. ¿Sabéis dónde iba a acabar la historia? Ahora en plan, te pasa la patata y aquí que pase lo que sea, ¿o cómo era? sí, la gracia es que, o sea, yo sí que intento ser muy mapa. Isa, bueno, eso lo lleva más a su manera brújula. Eres brújula, tú, Isa. Sí, sí. Ahora estoy cambiando con el proyecto nuevo que voy a empezar a escribir, pero hasta ahora siempre he sido brújula. Sí, entonces era como una especie de, bueno, era un mapa, era un esquema de decir, bueno, tenemos más o menos la extensión, sabemos más o menos puntos claves de la historia, pero es verdad que todos los capítulos eran muy de fluido, muy, bueno, vamos a sentarnos a ver qué sucede y ya te digo, seguíamos mucho la dinámica que dejaba el otro, en plan, el otro dejaba una dinámica en el capítulo de que de repente iba todo bien, pues venga, seguimos todo bien, o no, a lo mejor de repente decías, tú lo has escrito todo bien, pues ahora voy a dar un giro para que de repente haya un plot twist y sea todo mal. Es que yo veía como que os estabais dando bofetadas, ¿sabes? Uno al otro y yo, tío, ¿qué está De pasando hecho, aquí? al principio de la novela mucha gente dice que le gusta porque es como que se responden entre sí los personajes de Sí. no, lo que dice él o ella es mentira. Pues literalmente éramos nosotros diciendo te voy a responder diciendo que todo lo que has dicho es mentira y era lo que escribíamos. Es que también te digo, una cosa que me gustó mucho es que la primera escena es brutal porque vemos a Rafa en el altar que no se quiere casar y a ver, yo por lógica general que no, que bueno, que no se quiere casar, ¿no? O sea, me parece una escena súper, súper bestia y quería preguntaros como autores, ¿creéis, cómo de importante creéis que la primera escena sea así, como un puñetazo en toda la cara? Bueno, yo creo que es que Porque en verdad lo ves, o sea, yo me quedé claro, loquísima. claro, que lo estaba pensando, digo, a ver, es que en este caso no sé si la teníamos súper pensada o era realmente el momento, típico momento de se detiene la cámara y es como, bueno, os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí, ¿no?
Pero sí que es verdad que en este caso no, se prestaba mucho y a ver, obviamente la primera escena siempre es muy importante porque al final es lo primero que va a leer el lector, ya sea cuando empieza a leer tu libro, y es verdad que hay mucha gente que a lo mejor en las 15 primeras páginas ya se decide si quiere seguir tu libro o lo quiere abandonar, pero incluso yo hay muchas veces que estoy en la librería, no sé si llevarme un libro, a lo mejor leo la sinopsis, me llama la portada y a lo mejor lo que hago simplemente es ver cómo empieza y para ver un poco cómo es el tono, para ver el narrador, para ver un poco la dinámica. Entonces, ya si la dinámica del inicio es a lo mejor como tan clara que te evidencia de, vale, el personaje está en una situación de necesita escapar, pero van a ser risas porque el tono es muy cómico y es muy cercano, pues a lo mejor un lector que esté buscando eso, pues ya dice, mira, pues me animo a llevármela. A ver, yo me leí al principio, no me la he terminado. Pero es verdad que yo soy del Team Carol, ¿vale? A mí Rafa me parece que el arma es muy padre, ¿sabes? Me parece. Y una pregunta que tenía yo es, pues claro, entiendo que es una novela romántica y entiendo que ellos son los dos coprotagonistas y por lógica entiendo que se va a solucionar el conflicto que tiene ahí, que tiene un conflicto de la leche. ¿Cómo consigue? Si es así, a lo mejor me equivoco, a lo mejor a Rafa lo tiramos a los leones y fin, ¿no? Pero ¿cómo conseguiste redimir un poco a Rafa porque para que enamore a las lectoras, para que se le perdone un poco por toda la que armó? Yo creo que Rafa en sí no puede enamorar a nadie como concepto. O sea, como lectora, igual puedes. Es el típico tío gracioso que te hace reír y dices, ay, qué majo, ¿sabes? Pero al punto de enamorar, yo creo que solamente Carol se podría enamorar de él a ese punto y bueno, y Cayetana. Pero yo creo que la clave que humanizaba mucho al personaje de Rafa eran las postales, que además, bueno, tiene su relevancia en la historia y demás, pero sí que creo que permitían ver como una faceta mucho más humana, introspectiva de Rafa. Y quizás se puede también entender cómo utiliza el humor como mecanismo de defensa para no lidiar con su vida y lo que le está pasando a nivel liada, pues él hace reír, pero luego también por dentro lleva un poco su viaje personal. A Sí, o ver, sea, redimir a Rafa era misión imposible realmente. Era más en plan, vamos a intentar que la gente empatice un poco y le comprenda, porque redimirlo yo creo que a ya tal y ver, como empieza. A ver, no, pero a mí me encanta, a mí me gustan los personajes imperfectos. O sea, a mí un personaje súper perfecto, guapísimo, que no la caga nunca y tal, me aburre. Me parece más interesante un tipo como Rafa y dentro de lo que puede armar, yo también le entiendo un poco porque es verdad que entiendo que acá de terminar la carrera se ve en un momento crítico, muchos nos ha pasado terminar la carrera y decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque el planteamiento inicial, pues en mi caso ser abogada, me pareció súper guay, ¿sabes? Pero luego llegas a la realidad y después puede ser un poco torta. Así que yo ahí sí le entendí un poco y más teniendo en cuenta de que era su novia de toda la vida. ¿Sabes? Que tampoco... Aquí hay una pregunta que ya no tiene que ver con literatura, pero es psicológica. ¿Creéis que son buenas esas parejas que están toda la vida desde jóvenes o no? Yo creo que Buah, depende mucho de la pareja. O sea, Depende claro, claro. mucho. sí, o sea, yo conozco a poca gente que aguante desde el instituto, todo hay que decirlo, pero al final también creo que es una época de muchos cambios, terminas la universidad, empiezas a Claro. trabajar, la vida igual te puede llevar por caminos diferentes, igual eso hace que mucha gente se distancie y realmente me parece súper admirable la gente pues que sigue junta después de tantos años, teniendo 20 y pocos como son Rafa y Carol, que aguanten ahí una década, que las habrá, pero yo conozco a pocas. Es que me da la sensación de que lo que le pasaba a Rafa es que se está dando cuenta de que no había vivido su vida, que de hecho luego va y se va con la otra rapidísimo. Bueno, perdona, ¿qué ibas a decir tú, Andrés? No, yo voy a decir que eso, que es complicado, que depende de las parejas. Es que también yo creo que depende de la situación. Yo entiendo que habrá gente que se conozca de adolescente y resulta que ha conocido a su alma gemela de verdad, pero también entiendo que en muchos casos que a lo mejor conoces a alguien de adolescente y a lo mejor luego según vas creciendo te vas dando cuenta de que a lo mejor, pues bueno, tu mundo es más amplio y que a lo mejor con esa persona encajabas a los 16 años, pero a lo mejor no cuando has madurado y cada uno tiene otro objetivo en la vida, ¿no? Y al final son cosas que pasan. Y sí que creo que a Rafa también le pasa un poco esto de que, bueno, al final te plantas ahí, has terminado la carrera, es momento crisis existencial, acabo con mi vida, te lo replanteas todo y dices, bueno, pues todo lo que he construido durante mi vida lo tiro por la borda, ¿no? De un momento a otro. Son cosas que pasan. Sí, a ver, no tiene nada que ver con la literatura, pero me pareció poner el enfoque muy Sí, interesante sí. en la novela, porque es verdad que a veces te puedes dar cuenta de que has dejado de vivir experiencias, a lo mejor puesta en la relación, porque es verdad que en la universidad, si estás soltera y tal, pues se pasa muy bien también, ¿sabes? Otra No sé. época, exacto, sí. Sí. Vale, esta no es vuestra primera novela, los dos ya habéis escrito varias, por editorial, y no sé si autopublicados también. Tú creo que antes has autopublicado y por editorial, y no sé si sabes, solo has escrito por editorial. Sí, solo con editorial.
Vale, después de, porque lleváis varias además, lo estuve mirando, os estuve ahí fichando. Después de ¿qué diferencia notáis entre la primera novela que escribisteis y esta que ya la habéis escrito con más madurez, conocimiento del mundo editorial? A ver, yo por una parte, es que claro, es muy distinto también el proceso de escribir solo a escribir a cuatro manos. Entonces, claro, te iba a decir, esta realmente, como la escribimos sin ninguna pretensión de publicarla, simplemente lo estábamos pasando bien escribiéndola entre amigos, era como tomárselo con mucha calma, divertirse un montón. Entonces, ir como, o sea, casi que en esta parte me sentí más niño escribiendo que a lo mejor después de todo el proceso, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, después de haber publicado tanto, a lo mejor ya lo afrontas con otro tipo de madurez, como diciendo, bueno, esto a lo mejor va a salir a la luz, tal, pero como con esta en concreto no había una pretensión como tal, yo me la tomé como si fuera un niño y me lo estuviera pasando de miedo, jugando y diciendo, bueno, todo es posible, todo es posible. Mientras yo escriba cosas e Isas no me diga, ¿qué haces con tu vida? Todo es posible. Entonces fue un poco escribir sin filtro y sobre todo yo creo que lo que más aprendí fue que si yo escribo algo que a mí me gusta y con lo que yo me estoy divirtiendo, creo que eso al lector le va a llegar también, como que se nota que el autor se lo ha pasado bien mientras lo escribía. ¿Y tú, Isa? Yo, la verdad es que como justo lo que dice Andrés, creo que fue un proceso precisamente tan sencillo porque nunca esperamos que llegase a nada. Y también cada novela es un mundo totalmente diferente y yo, por ejemplo, también como que agradezco mucho tener, en este caso Andrés, al otro lado de la historia diciéndome como el feedback. Al final compartir una historia es una cosa súper personal y como también bastante privada. Entonces, la parte esta quizá más acuciante de escribir tú solo y decir, jo, quiero que alguien lea esto y me comente qué tal, ya estaba cubierta en ese aspecto. Entonces, eso hacía también que no hubiese ningún tipo de prisa por publicar, por que lo leyese la gente. De hecho, escribimos esto hace como 2 años y entonces cada uno hemos escrito más novelas, tanto juntos como separados. Entonces, también es como que me da ternura ver como que esta fue la primera novela que hicimos en conjunto. Ah, porque esta novela la terminaste hace años, la escribiste en un mes y medio, en plan coña, no coña. Vale, porque eso también te lo quería preguntar, que entonces esta novela no tenía casa editorial cuando la terminaste, simplemente fue como algo tal, y luego ya a lo mejor por vuestra carrera, vuestros resultados por tal, pues os dijeron, oye, pues mira, a lo mejor me modificas un poco esto y si te la publico, pues algo así, entiendo. Sí, sí, de hecho, siempre cuento que yo en este caso tenía como una deadline con otro proyecto que llevaba un retraso increíble como de 6 meses y entonces estaba súper agobiada con esa novela y estaba un poco bloqueada y le dije a Andrés, podemos empezar esta un poco en secreto porque si digo que estoy escribiendo otra novela igual me matan y así como que también a mí me sirve un poco para despejarme. Entonces, por eso en plan, la escribimos hace tanto tiempo y está saliendo ahora. Ah, vale, ok, qué guay. ¿Y normalmente escribís rom-com o escribís otro género de romance? Porque tú creo que Andrés escribes un poco de fantasía. Sí, a ver, yo normalmente mis proyectos más individuales son fantasía o, bueno, romantasy, luego el año que viene sacamos un Dark Academia, pero con Isa sí que lo hemos enfocado muy a la romcom, yo creo que porque los dos por separado como que tendemos a escribir cosas en nuestro género es más intenso, más dramático, más como denso, y creo que combinamos muy bien como esta faceta de pues juntos algo más liviano, más ligero, más cercano, más gracioso. Y me gusta mucho porque es como un contraste muy grande de como lees nuestras historias por separado y te encuentras una carga emocional súper grande y de repente lees esto, que también hay carga emocional, obviamente, ¿no? Pero es como mucho más mamarracho y mucho más llevadero y me gusta, ¿no? Porque es también hay autores, ¿no? Que muchas veces se ponen un seudónimo y se van a escribir como algo diferente a lo que suelen escribir. A mí me gusta que nosotros hagamos este tándem de, bueno, pues si lees nuestros libros juntos, te vas a reír. Si los lees por separado, vas a llorar. Vale. Entonces también, tú, Isa, es más en plan, no tanto rom-com en separada, pero aquí sí te uniste a la rom-com. Sí, además, yo siempre cuando escribo una novela de romance, últimamente, en los últimos años decía, va a ser una rom-com, pero ¿qué pasa? Que yo soy incapaz de hacer reír estando yo sola. Entonces siempre me sale la vena de intentar hacer llorar al lector de forma súper inconsciente. No sé hacer comedia sola. Entonces agradezco mucho escribir con Andrés porque además me da la oportunidad de escribir un género que a mí me encanta como lectora y que solo me sale escribirlo con él. Entonces es muy gracioso, no sé. Polly, qué guay. Em, vale, una pregunta que es más del ámbito de como ustedes como escritores, y el mundo del escritor es bastante duro. Vosotros lo sabéis, y más con toda la carrera y con los libros que ya tenéis publicados. ¿Qué es lo que os hace animaros a todos los días sentaros a escribir? Uf. Wow. A Claro, a ver, ver, me refiero, al final es un sacrificio, yo entiendo, yo lo hago por amor al arte,
porque me gusta, lo paso bien. Soy una kamikaze. ¿Vosotros por qué lo hacéis? Yo lo hago porque es lo que me divierte. O sea, es que yo empecé a escribir muy pequeño, entonces realmente yo desde muy pequeño mis ratos libres los dedicaba a escribir siempre y sigue siendo así. En plan, en cuanto tengo un rato libre, me encanta sentarme a escribir cualquier tipo de historia y me lo paso muy bien. Entonces, yo escribo realmente porque me divierte un montón, porque me gusta y porque es como mi forma de todas las ideas que yo tengo en la cabeza, pues me gusta contar historias realmente. Entonces, no sé, yo realmente porque me divierte mucho. O sea, si tuviese que elegir un hobby, bueno, aparte de leer o jugar a videojuegos, sería escribir. O sea, seguiría escribiendo aunque no me leyera nadie. Sí, yo coincido con ambos. O sea, hay una parte evidentemente que es de amor al arte porque es muy complicado dedicarse a ello, a esto completamente de forma económica. Entonces hay un componente de lo haces porque te gusta genuinamente. Y además yo tampoco concibo una vida sin escribir. Aparte de que me gusta mucho, es como que yo genuinamente lo necesito. O sea, yo, por ejemplo, termino de escribir una novela e igual no pasan ni 3 meses hasta que empiece la siguiente, pero porque yo inconscientemente necesito volcar lo que pienso, cómo me siento, etcétera, en una novela. Entonces es casi una necesidad como súper básica que luego transformo en una novela y que con suerte consigo publicar, pero es porque generalmente si no creo que me ahogaría de todos los pensamientos, ideas y demás. Vale, ahora por lo que os estoy escuchando, me entra la duda. ¿Cuánto tardáis normalmente en escribir una novela vosotros? ¿Esta un mes y medio? ¿Me disteis por qué? Normalmente, una, cuando estáis vosotros solos, ¿cuánto soléis tardar? Yo creo que depende mucho del proyecto, generalmente unos 6 meses de media. Sí, yo creo que más o menos por ahí, o sea, lo menos que puedo tardar a lo mejor yo solo en escribir una novela son 4 meses ¡Hala! o sea, 4 meses yendo bien, 6 meses diría que es la media, y yo qué sé, este último, por ejemplo, yo fui muy lento y he tardado 10, 11 meses, pero bueno, no suelo tardar más de un año ahora mismo. También es verdad que le dedico muchas horas por lo que te digo, que al final cada rato libre me pongo a escribir, entonces, a no ser que esté muy ocupado y no tenga ratos libres, pues Sois mis ídolos, que lo sepáis. Yo tardo, yo soy lenta. Soy tan lenta. No, 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 en serio, soy súper lenta. Soy hiper Cada uno lenta. tiene su proceso y sus tiempos, o sea, Sí, eso. sí, claro, sí, sí, también es ya, no también, puedo o hacer sea, nada. Soy lenta, tío, soy lenta. Bueno, ¿y qué iba a decir? Ah, sí, vale, esta es una pregunta en plan chorra, pero me hace mucha gracia y quiero instalarla en estos directos. Si tuvierais que ir a cenar con tres protagonistas de novelas, ¿con quién iríais a cenar? Y me tenéis que justificar por qué. ¿Es eh, una cena informal o es una cita? Porque aquí cambian las cosas. Ah, bueno, puede ser una cita, lo que tú prefieras, ¿eh? Puede ser cita o informal porque te parece interesante. A mí, Eli me dijo que iría con Drácula, que a mí me parece un poco loco, pero bueno, cada uno. buah, no sé qué más complicado, si cita o en plan informal, ¿eh? Tened aquí mis Mm, libros. Yo creo Puede que, ser de tus libros, pero me lo tienes que justificar. yo creo que indiscutiblemente uno de ellos sería Will Herondale, de Cazadores de Sombras, porque es mi crush desde que tengo como 12 años, entonces esa es mi justificación más obvia. Y luego también creo que elegiría a Kath Brecker, de Los Chicos del Cuervo, porque también es como un personaje muy interesante y bastante moralmente gris, y sería como guay Pero es un conocerle. crush tuyo también. Es un crush, pero creo que yo a él no le gustaría, entonces A me ver, gustaría estás invitando cenar. muchos crushes a la cena, luego te vas a tener que elegir a uno. O sea, va a ser un Ya, poco bueno, problemático. claro. no hay por qué elegir, no pasa nada. Ah, bueno, perdón, es verdad, perdón, es cierto, no hay que elegir, es verdad. Y luego, no voy a ser una básica, voy a decir Risan, porque pues es Risan, de acotar. Ah, muy bien. O sea, pero tú te lo llevas a todos de cita, ¿no? Entonces, Sí, Sí, hay que aprovechar las ella va a lo oportunidades. grande. vale, yo lo voy a hacer más informal, ¿eh? O sea, yo creo que me llevaría a Rafa para echarme unas risas, pero porque creo que es un personaje que para pasar una cena yo creo que te reirías un montón con él, entonces yo me lo llevaría a la cena. Seguro que acabamos detenidos o algo así, pero yo creo que estaría curioso de ver. Eh, y no sé, creo que me llevaría mira, me llevaría a Jude, la del Príncipe Cruel, porque justo es el libro que estoy leyendo ahora y me parece un personaje muy llamativo por su personalidad, que es así como muy ruda, entonces me gustaría como hablar con ella y decir, cuéntame qué te atormenta, ¿no? En plan, a lo mejor ahora luego termino mañana el libro y digo, no quiero cenar con ella, ¿no? Pero ahora mismo que lo estoy leyendo, me llama mucho. Y el otro personaje, no sé, en verdad, ¿eh? O sea, a lo mejor me llevaría a alguno del arte de ahogarse, tipo a Effie o a Preston, que son los protas, porque me parece que tienen como un mundo interior muy grande y hablan mucho sobre literatura. Entonces yo creo que para mezclarlos con la comedia de Rafa iría bien, ¿sabes? Como para mezclar un poco todo. Sí, tendrías ahí un buen popurrí, te lo pasarías bien, ¿eh? Sí, sí, habría para todas las charlas.
Vale, me tenéis que recomendar un libro. Puede ser el vuestro o puede ser cualquiera que le digáis, mira, este ha significado muchísimo para mí, tenéis que leerlo. Mm, yo te voy a recomendar un libro que creo que leí el año pasado y a mí, o sea, me cambió la vida. Yo desde entonces aspiro a escribir algún día algo así, que es Placeres Mortales, de Belén Martínez. Es como un poco fantasía histórica, está ambientado en Asia, pero a mí me gustó mucho porque tiene una profundidad muy grande. O sea, es un libro que creo que se mete mucho en la moralidad de los personajes, la ambientación, tiene plot twists muy chulos, creo que te mete de lleno y a mí me encantó como esa sensación de realmente sentirme dentro de un libro. Nunca me había sentido tan dentro de un libro y no sé, desde entonces vivo obsesionado con eso yo. Yo te voy a recomendar mi última lectura, que creo que te puede gustar bastante, un poco por las vibes que me das y lo que también un poco te cotidian en el perfil, que es Amor por encargo, de Raquel Arbeteta, que es una ¡Ay! Es que una es autora que tengo pendiente. pues Raquel escribe súper bien y este libro trata sobre una editora que tiene un escritor fantasma que trabaja para un influencer, entonces ella es la que tiene que editar este libro y ahí pues hay un pique, es una rom-com súper, también con un humor bastante como a la española, muy cercano y muy juvenil, que lo he devorado en 3 días y que me ha encantado. Oye, pues en serio, tomo nota. Tomo nota. Muchísimas gracias, chicos, ¿eh? Me lo he A pasado ti. muy bien. Sois geniales. Me está gustando mucho vuestra novela. Y Joder. Muchas nada. gracias. Bueno, si queréis decir algo, Muchas gracias, de verdad. Sí, eso, muchas gracias por invitarnos, por el ratito aquí que ha sido muy chulo, con todas las preguntas que me han parecido muy diferentes a las que se suelen hacer también. Así que muchas gracias, nos lo hemos pasado muy bien. Sí, gracias, chicos. Pues nada, hasta luego. gracias. Chao, chao. Chaito.